Almudena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Almudena, eres periodista, eres experta en posmodernidad, también en cultura digital y escritora, que estás ahora escribiendo tu primer libro, ¿no? Así es. ¿Nos puedes adelantar un poquito a ver de qué va? Solo unas líneas. A ver, cuéntanos. Bueno, el libro va a tener que ver mucho con lo que espero que podamos hablar en esta conversación, que son los temas sobre los que me apasiona, ¿no? Pensar y divulgar. Tendrá una parte más experiencial, ¿no? Y más aterrizada en mi propia vida, pero reflexiono a través de escenas de la vida cotidiana sobre algunas ideas, ¿no? Que están muy presentes en nuestra cultura y en la posmodernidad, que es el tema que nos trae hoy aquí. Tal cual. En tu caso, por ejemplo, en las diferentes charlas, cuando hablas de la letra pequeña de esta época, ¿qué trampas culturales, ¿no?, hemos acogido y que han condicionado de alguna manera nuestra forma de ver el mundo? Bueno, pues creo que cada momento de la historia tiene sus propios engaños, ¿no? Sus propias trampas y también sus oportunidades. ¿Y cómo nos llegan? Pues fundamentalmente a través de lo que llamamos cultura, que son esos conocimientos que permiten a una persona formar su juicio crítico. Actualmente la cultura la consumimos, ¿no? Es un verbo muy típico de esta época y va de alguna manera estableciendo unas certezas sociales que nos hemos creído de manera mayoritaria sin verlas venir, ¿no? Por eso hablo de letra pequeña. Y si tuviera que decir cuál es o resumir esa letra pequeña de la posmodernidad, ¿a qué nos empuja la cultura posmoderna? Pienso que fundamentalmente es a la desvinculación. Lo que nos incita, ¿no?, es a ser personas desvinculadas, desligadas por un lado de la realidad que les rodea, desligadas también de sus límites. Es el ser humano de una manera ilimitada, ¿no? No hay límites morales, no hay límites materiales y en consecuencia todo eso nos lleva a vivir desvinculados de los otros. Y entonces, ¿por qué digo que es una trampa, ¿no? Una letra pequeña que de alguna manera esconde algunos engaños? Porque nos impide construir vidas buenas. No está muy alineado a esas ideas con lo que el ser humano es y lo que necesita para ser feliz o por lo menos para tener una vida, ¿no?, llena de sentido. Entonces, si me permitís, para poder explicar esto de la desvinculación, querría ir un poco más atrás, ¿no? ¿De dónde viene? Cada época es una reacción a la anterior, ¿no? Entonces, la posmodernidad viene después de la modernidad. En la modernidad todavía había consensos sociales, es decir, todavía pensábamos que la razón era un elemento fiable para conocer la realidad que nos rodea, una realidad que es independiente a mí, que yo no la configuro. Yo puedo acercarme a ella, ¿no?, a través de la razón, por eso es un momento de auge de los avances científicos, ¿no? Existía todavía esa realidad que compartíamos, por tanto, una verdad. También había otros conceptos universales, ¿no? Un bien, había un paradigma moral medianamente, ¿no?, compartido, por lo menos todos lo reconocíamos. Estaba también la belleza, ¿no?, que tampoco dependía de cómo cada individuo la configurase a su antojo, ¿no? Entonces, los valores ilustrados, los valores modernos, la razón, la ciencia, el progreso, empiezan a cuestionarse, sobre todo en el siglo XX. Porque, ¿qué nos dejan después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Nos dejan un futuro roto, nos dejan los campos de concentración y de alguna manera todos empezamos a plantearnos, ¿realmente la razón, el progreso nos lleva a ser más humanos? Entonces empezamos una era de desconfianza. La posmodernidad también es un estado de escepticismo general. Los valores, los conceptos universales confiables antes para todos, la razón como vía de llegar a la verdad, se pone en cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el individuo como principio y fin de todo, el individuo desvinculado de la realidad de los demás, ¿no? Es un poco el sueño ilustrado del progreso, pero sin ninguna atadura que lo sujete. Claro, es súper importante. Además, hablas mucho de ciertos conceptos clave para el ser humano, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que los conceptos como la verdad, libertad y felicidad están cambiando para los jóvenes de hoy en día? Vale, pues para hablar de los jóvenes me gustaría antes como delimitar un poco el espectro. Entonces, creo que podemos hablar de los millennials hasta la generación Z. En mi caso, tengo 32 años, soy late millennial. ¿Y por qué meto a los millennials? Que hay algunos que tienen ya 40 ahí.
porque, bueno, en ocasiones da la sensación de que para la sociedad un millennial está casi como al final de su adolescencia, ¿no? Seguimos siendo jóvenes. También hay una verdadera dificultad para convertirnos en adultos ahora, que por muchos factores, ¿no? Algunos materiales, ¿no? Una precariedad laboral, un acceso a la vivienda complicadísimo, pero también por otros, ¿no? Que luego los comentaremos, afectivos. Tenemos mucha dificultad para convertirnos en adultos y una vez que lo somos, incluso para sentirnos adultos, ¿no? Teniendo este espectro de jóvenes, millennials, generación Z, lo que veo es que los conceptos de verdad, libertad, felicidad que hemos mamado, ¿no? Desde que somos pequeños son muy distintos a los que han vivido el resto de jóvenes, ¿no? en la historia de la humanidad. ¿Por qué digo esto? Antes de la posmodernidad la verdad era una. Y cada uno desde sus capacidades, ¿no? Utilizando la razón, los conocimientos, pues podíamos descubrirla. En la medida en la que mi conocimiento se adecuara a la realidad que me rodea, yo estaba más en la verdad. Pero en la época en la que hemos crecido, estos jóvenes, la verdad ya no es. La verdad yo la creo, con mis sentimientos, con mis pensamientos. Por tanto, la materialidad, lo empírico ya no importa. Del imperio de la razón, la modernidad traía, ¿no? como con mucha esperanza esa razón, hemos pasado al imperio de la emoción. Donde más fácil lo podemos ver es en la problemática de lo trans, ¿no? No importa lo biológico, el sexo, para determinar si yo soy hombre o mujer. Tiene que ver más con lo que yo siento, ¿no? Y ahí también podríamos entrar en los géneros fluidos, ¿no? Y además es una cosa como el sentimiento va y viene, pues que puede ir cambiando. Por tanto, esto nos sitúa en un caos, ¿no? Un caos tremendo, ya no hay consensos. Las nuevas generaciones crecen en un mundo de posverdad. Y además la posverdad es muy peligrosa porque la moldean también la gente que tiene poder, ¿no? Influencia desde los políticos, ¿no? A los medios de comunicación. Entonces van manejando nuestra emoción y así cada uno va configurando, ¿no? Su realidad. Y también la posverdad nos está impidiendo que ante el mismo hecho objetivo no podamos verlo todos de manera igual, ¿no? No podamos llegar a puntos de encuentro, sino que ahora la verdad tiene más que ver con un pack ideológico muchas veces, ¿no? que uno compra. Entonces eso, verdad, hemos desterrado la razón, por tanto ya no hay verdad. Me parece muy llamativo que estamos empezando a dudar de la ciencia. Tenemos ahí el ejemplo de los antivacunas, ¿no? Y eso, y cada vez es más difícil ponerse de acuerdo sobre algo que esté fuera de nosotros, ¿no? Para cada uno, cada cosa es lo que piensa, lo que siente. Si la verdad ya no está, el bien tampoco. Porque los jóvenes hemos crecido pensando que no hay una ley natural inscrita en el corazón del hombre, sino que todo depende del contexto, de las circunstancias. Es lo que llamamos el relativismo, ¿no? Es muy llamativo porque cuando perdemos, la verdad, perdemos el bien y el mal, por tanto, ¿cómo establecemos lo que es moral, ¿no? En una sociedad? Pues ahora mismo el bien se pacta. Lo que siempre ha sido una virtud, pongamos por ejemplo la fidelidad, era una virtud en sí, ¿no? Pues ahora no tiene por qué serlo, depende. Si hablamos de las relaciones de poliamor o relaciones abiertas, ¿no? que están tan en boga, o de moda a lo mejor podríamos decir, ellos hablan en concreto de el pacto de fluidos para delimitar las acciones que son moralmente buenas en ese tipo de relaciones, ¿no? Por tanto, la infidelidad ya no es algo malo, sino que es algo que puede ser aceptable y querido, ¿no? Al no tener esa fuente de moralidad compartida, ¿qué es pues eso, lo que determina que algo esté bien o esté mal? ¿Qué es lo único seguro para un joven? Si ya no hay certezas, ¿no? Si ya no hay conceptos universales, lo único que tengo a mano y a lo que puedo agarrarme es a mi emoción. Por eso hemos entrado en el imperio de la emoción, ¿no? Entonces, si yo siento que esto que estoy haciendo está bien, me siento bien haciéndolo, está bien, ¿no? Si me siento mal haciéndolo, está mal. Es llamativo que hay una falta de moralidad, pero también hay un moralismo creciente. Podemos ver cómo la gente construye su identidad de buena, ¿no? Buena persona a través de
ismos, ¿no? El nutricionismo, el ecologismo, el feminismo. Ahora mismo dar galletas María a tus hijos en el desayuno, como hago yo y hacen tantos padres, es un pecado social. Mira que tiene mucho azúcar, ¿eh? Eso seguramente sería lo que Efectivamente. dirían. Entonces, si hay personas que construyen su identidad y su moralidad en torno a lo que comen, pues hemos entrado en unas nuevas maneras, ¿no? de delimitar eso. ¿Y qué momentos del siglo XX crees que son, digamos, los responsables de este giro cultural, ¿no? que estamos viviendo ahora? Bueno, pues yo creo que esta pregunta daría para traer aquí a un catedrático de historia, ¿no? O una catedrática de filosofía. Pero si yo tuviera que quedarme con tres momentos o tres cambios que nos han influido directamente en cómo estamos hoy, pues hablaría de la crisis de la razón moderna, que ya lo hemos introducido un poco, ¿no? Cómo la razón científica y el progreso de repente empezamos a cuestionarlos, no nos han traído una sociedad mejor. Viene de ideas de distintos pensadores, ¿no? Desde Marx, que critica la razón y el progreso porque piensa que sirven a intereses económicos, o por ejemplo Freud, que empieza a hablar de que no somos tanto seres racionales como seres guiados por el inconsciente. Nietzsche, por supuesto, ¿no? Que declara la muerte de Dios en 1882. Por tanto, ya perdemos los universales, ¿no? Y todo esto, después de las guerras mundiales, lo que nos trae también es una crisis de sentido. Tenemos una sociedad devastada física y moralmente y que se plantea, ¿no? ¿Realmente la razón nos está aportando como humanidad? Entonces empieza a desconfiarse y empiezan a caerse, ¿no? Todas esas certezas. También destacaría, por supuesto, mayo del 68. Creo que más allá de las revueltas políticas, ¿no? Y estudiantiles que hubo en Francia en ese momento, mayo del 68 fue un movimiento cultural y filosófico que sentó las bases para muchos movimientos sociales, ¿no? que han llegado después. Cuestiona la autoridad, ya no solo de la universidad o del Estado, sino la autoridad moral, ¿no? Ya te digo, Dios ya murió en algún momento, ¿no? Cuestiona la autoridad de la tradición también, ¿no? Por ejemplo, la familia tradicional, ¿no? Lo que había sido natural hasta el momento. Y sobre todo introduce mucho el tema de la libertad a ultranza, ¿no? Uno de los lemas de mayo del 68 es prohibido prohibir. Por tanto, la libertad empieza a encumbrarse como valor máximo para el ser humano. Eso es lo que nos puede guiar a la felicidad. Una libertad desatada, porque además tampoco proponen un rumbo, ¿no? Hacia dónde dirijo mi libertad. Es simplemente poder elegir lo que quiera, lo que sea, lo que sienta. Se relaciona mucho con esa revolución sexual, ¿no? Ahí volvemos a desligar o a desvincular el amor del sexo. Entonces, mayo del 68 sienta las bases, yo creo, también filosóficas para dónde estamos. Y por último hablaría un poco de la modernidad líquida, ¿no? La sociedad líquida que introduce Bauman, que vuelve a tener que ver con esa desvinculación, ¿no? Y nos trae a una sociedad donde todo es inestable, líquido, las creencias son inestables, los trabajos son inestables, las relaciones son inestables. Y un poco yo creo un cóctel de todas estas cosas nos trae a lo que entendemos hoy por posmodernidad. Sí, porque hablas de crisis, has hablado de crisis antes. ¿Qué papel tiene la crisis de instituciones como la familia o la política para que hayan influenciado en la forma en que entendemos y vemos el mundo actual? Bueno, pues diría que si la familia está en crisis, que lo está, yo creo que cada vez tenemos menos familia de la que hablar, ¿no? La familia en la posmodernidad se está deshaciendo totalmente. Si nos vamos a los datos, pues tenemos los índices de natalidad en los países desarrollados en mínimos históricos, tenemos las relaciones estables, vayamos a los matrimonios, 1 de cada 2, ¿no? Se acaban separando o divorciando y solo estamos teniendo en cuenta los que llegan a casarse. Si miramos simplemente a las relaciones, ¿no? que se establecen fuera del matrimonio, también, ¿no? La realidad es muy sangrante. Los hijos se tienen cada vez más tarde y se tienen hijos únicos. Por tanto, además, desaparecen otros vínculos que son los de la familia extensa. Ya no hay tantos
abuelos, sobrinos, primos, ¿no? Entonces, claramente la familia se está deshaciendo. Y si la familia está en crisis, todo lo demás entra en crisis también, ¿no? En efecto dominó. ¿Por qué? Porque en la familia está el origen de lo que somos, como individuos y como sociedad. Hablábamos antes, ¿no? La posmodernidad es desvinculación. Pues, ¿por qué también entra en crisis, ¿no? La familia. Hay una crisis de identidad. Ujú. ¿Y con esto qué quiero decir? Lo primero que donde está nuestra identidad más radical es en que somos hijos. Antes de ser nada en el vientre, una vez nacidos, antes de poder identificarnos con cualquier otra cosa, por ejemplo, con lo que ponemos en LinkedIn, con lo que hacemos, con lo que nos gusta, antes de nada, lo que nos configura es nuestra condición filial. Somos hijos. Y esto nos habla mucho, una vez que sé quién soy, que dependo de otros y vengo de otros, nos habla también de a lo que aspiramos, ¿no? Vamos hacia los otros, existimos gracias a otros y buscamos a los demás, ¿no? En nuestra vida. Bueno, pues se está difuminando esa condición originaria del ser humano, ¿no? Ahora ya podemos controlar, por supuesto, cómo llegamos al mundo, ¿no? Ya podemos desvincular nuestra existencia de una unión sexual entre un hombre y una mujer y podemos ser creados en un laboratorio, ¿no? Desligamos también lo que somos de esa naturaleza. Incluso ya hay muchas personas, ¿no? que no tienen genealogía, que no saben de dónde vienen, porque son fruto de una donación de óvulos o de esperma anónima. Por tanto, estás negando también una historia y un pasado, ¿no? Entonces estamos desvirtuando esa primera condición que habla de nuestra identidad, ¿no? Que somos hijos. Y bueno, aquí podríamos entrar, por supuesto, en que nuestra existencia ya no es fruto de un deseo que uno acoge, ¿no? Llega el hijo y lo acepto como es, imperfecto, sino que los hijos empiezan a ser un derecho y también algo que puedo controlar, pagar, que puedo elegir el sexo, el color de sus ojos, el mes en el que nace. Y entonces esto creo que nos provoca una crisis de identidad muy grande, que nos lleva a la crisis de la familia y, por supuesto, a la crisis ya del resto de instituciones, ¿no? De la política, por supuesto. Y en este panorama que estás planteando, ¿qué reciben los adolescentes? Porque si muchos de ellos no saben quiénes son ni a lo que aspiran, ¿qué hacemos? Bueno, pues los adolescentes reciben en bucle contenidos que consumen a través de las redes sociales. En mi caso, antes, cuando no era pequeña, todavía no había redes sociales, ¿no? Pero a través de la cultura en un sentido amplio, ¿no? De las series, de la televisión, están recibiendo continuamente estas ideas no formuladas como te las estoy contando, porque estoy intentando, ¿no? Ir más al fondo, pero por supuesto eso conforma la manera en la que descubren quiénes son y se proyectan en el mundo, ¿no? Y construyen sus vidas. Entonces yo creo que también está influyendo mucho aquello que no reciben. O sea, no solo lo que reciben continuamente, sino una falta de propuesta que vaya en otro sentido, ¿no? O de referentes. Pongamos un ejemplo. Los millennials hemos crecido viendo series como Friends, Sexo en Nueva York, un montón de series de surferos, ¿no? Para adolescentes. Entonces, los modelos relacionales que hemos mirado, los que había, no había otros, son personas jóvenes con los que nos podíamos ver identificados, ¿no? Que cumplen ese patrón de haz lo que sientas en cada momento, que además no va a tener factura en tu vida, en tu salud, en tu felicidad, ¿no? Estamos como de alguna manera disociados de lo que hacemos. O sea, nuestras acciones parece que no tienen nada que ver con cómo luego nos afecta, ¿no? Como personas. Hemos crecido viendo pues, que el amor es algo que va y viene, que puede acabarse, ¿no? Que por tanto tiene que ver más con el deseo, el sentimiento, ¿no? Que a más experiencias, más vida vivida. Hay que acumular experiencias. En Friends, los protagonistas llegan casi a los 40 años sin tener ninguno una relación estable, sin haber entregado lo que son a alguien y haber construido con eso una vida, ¿no? Y haberlo sostenido en el tiempo.
por supuesto sin tener hijos, aunque bueno, al final algún hijo hay, pero porque ¿cómo voy a tomar la decisión que más vértigo da en la vida, ¿no? ¿Cómo voy a tener esa responsabilidad si no tengo nada sobre lo que sustentarlo? Entonces, bueno, pues este tipo de series, la generación Z, Élite y similares, ¿no? Es incluso mucho peor. Porque... Un gradito más, creo yo. Esa serie, un grado ¿verdad? más, porque en Friends al menos veíamos unos vínculos interesantes que son los de la amistad. Son amigos que siguen ahí, ¿no? Pase lo que pase. Por lo menos estaba eso. En las series actuales yo creo que los demás simplemente me son útiles en la medida en la que sirven a mis objetivos, que muchas veces son objetivos de persona aislada, que busca una satisfacción momentánea, que no está construyendo nada, sino que se mira a sí mismo. Es la autonomía, vivir según mis propias leyes, sin que nada ni nadie me estorbe, ¿no? ¿Puede ser el final de una época y el principio de otra? Es decir, por ejemplo, ¿puede haber alguna corriente que sea rebelde, que se imponga ante esta forma de ver el mundo y de ver la vida? Yo creo que sí. Tengo aquí una teoría y es que estamos llegando al culmen de la posmodernidad porque los jóvenes les falta propuesta, están saturados de este tipo de ideas, ¿no? Y de visión de la vida. Y claramente, cualquiera que se meta ahora en redes sociales, es vertiginoso el cambio que estamos viendo ya, ¿no? En los discursos, en la cultura. Vamos a poner algún ejemplo. ¿Por dónde viene esa reacción, no? Bueno, está volviendo la materialidad. Vuelve a importar la realidad. No lo que tú piensas o lo que tú sientes sobre la realidad, ¿no? Sino lo que hay. Se ve mucho en el feminismo. El feminismo de tercera ola, que era el más posmoderno, había comprado todo el pack de la posmodernidad, todo era válido. Vientres de alquiler, válido, si tú lo quieres. Pornografía, válida, si la mujer quiere participar en esa industria, prostitución. Bueno, pues ahora no, hay un cuestionamiento de eso. Entonces, por eso el feminismo está dividido también en el tema de lo trans, ¿no? Porque hay un feminismo radical, que es de la raíz, que vuelve a decir la sexualidad, el sexo biológico importa y determina luego las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Por tanto, hay corrientes muy distintas que uno no podría, a lo mejor no se lo esperaba, ¿no? Por cómo habían ido desarrollándose, que están volviendo a decir, no, la pornografía tiene efectos nocivos. No importa que yo quiera consumirla. No tanto el consentimiento no determina lo que es bueno o lo que es malo. Empieza a importar la realidad, ¿no? También empieza a haber una desconfianza en los jóvenes sobre la emoción como guía de la vida. Sobre todo, luego si queréis hablaremos, ¿no? Pero los chicos, los varones jóvenes, empiezan a desconfiar de, oye, si yo hago todo el rato lo que siento en cada momento y a lo que me tira el cuerpo, lo que me queda es un vacío. Y entonces no me parece que esta sea la guía que debe llevarme, ¿no? O conducirme en la vida. Entonces está volviendo, por ejemplo, el estoicismo, el contrólate, ¿no? Vuelven los cuidados. Los cuidados, que es algo que nos hace plenamente humanos, la capacidad de, otra vez, ¿no? De vincularnos, ¿no? De cuidar al otro, de mantener relaciones estables. Esto hasta hace 2 días era una cosa despreciable. O sea, ¿cómo pones los cuidados en LinkedIn? Si no tenías una vida pública, de profesional, de logros, estabas desaparecido. Y están empezando a volver los cuidados desde corrientes muy distintas, también desde el feminismo se empieza a reivindicar, ¿no? Y eso, yo creo que hay un hartazgo del liberalismo y del relativismo moral, ¿no? De que todo lo tengo que configurar yo, el bien y el mal, la realidad. No, yo necesito también algo que me dé sentido, algo a lo que pueda agarrarme. Y entonces, por eso, por último, diría que la reacción que estamos viendo también nos habla de una sed de trascendencia y de espiritualidad muy grande, porque ya no teníamos ningún paradigma de sentido y a los jóvenes se nos ha negado la trascendencia durante décadas. Se miraba con desprecio la religión o cualquier propuesta que tuviera que ver con la espiritualidad, y ahora ya vemos, todo el mundo está buscando respuestas en el horóscopo, en la New Age, por supuesto en el cristianismo está habiendo también muchas conversiones. Los jóvenes vuelven a reivindicar la espiritualidad. Y si tuvieras que pensar quizás en un mapa de estas nuevas corrientes, como nos dices, que introduces
una nueva etapa, ¿no? Entonces, pensar en las 3 cosas que más están influyendo específicamente sobre los jóvenes en este ámbito, ¿cómo lo pondrías? Vale, pues si tuviéramos que hacer un mapa de tendencias, discursos, ¿no? De pensamiento, que si uno entra en Instagram, en TikTok o en lo que es la cultura digital, ¿qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar algunas corrientes más posmodernas, ¿no? Que todavía siguen con mucha fuerza. Todo lo queer, lo que tiene que ver con el género, con la orientación sexual, lo LGTBI, que sigue con mucha fuerza, que es un submundo cuya temática gira siempre en torno a la sexualidad, ¿no? Es como la identidad de la persona se construye en torno a ese ámbito concreto, que es importantísimo, pero no es solo el único, ¿no? Tendríamos lo queer, el género, tendríamos, por supuesto, el feminismo, ya te digo, un feminismo ahora dividido, distintas vertientes, pero sigue influyendo mucho, sobre todo en las mujeres. Y tendríamos también algunas, en ese mapa, ¿no? Algunas corrientes de reacción. En el caso de los chicos jóvenes, yo creo que podríamos detectar a los neoestoicos, ¿no? Los que han vuelto al estoicismo, al controlar mis impulsos, trabajar en mi cuerpo. Por eso tenemos ahí a los gym bros, ¿no? Los que están todo el día en el gimnasio. ¿Qué pasa, bro? Exacto. Sí. Ahí están. A lo mejor ellos no se llaman estoicos, pero rescatan esta corriente filosófica. De repente vale la pena esforzarse y negarse determinadas cosas que me apetecen para lograr algo mayor y para lograr una satisfacción y una realización. También tendríamos en el lado de los chicos a los incels, que bueno, en inglés es los que son célibes involuntariamente, ¿no? Entonces, estos creo que hay un peligro muy grande. Hay una serie de las más vistas de Netflix que trata un poco este tema, que se llama Adolescencia. Los incels tienen un desprecio hacia la mujer muy grande. En el fondo, como no ha habido un referente para los varones en las últimas décadas, sino que a los hombres se les ha dicho que tienen que deconstruirse, que no hay nada bueno en su naturaleza, la gente pues sale, ¿no? Reacciona, y estos en concreto culpan a las mujeres de todas sus desgracias. Tiene mucho que ver también con la sexualidad, hablan del capital sexual, y bueno, creo que tiene mucho peligro, ¿no? Porque estamos volviendo a que la mujer solo tiene valor respecto a las experiencias sexuales que tiene. Si tiene pocas, vale para esta gente. Si tiene muchas, pierde la dignidad. Entonces, ahí hay, en la parte de los varones, bueno, hay estas corrientes, ¿no? Y en la parte de las mujeres diría las tradwives, que a lo mejor no lo siguen las más adolescentes, pero van hacia ello, ¿no? Y bueno, es un cambio del empoderamiento, ¿no? Ya el empoderamiento no tanto hacia la libertad desatada en el ámbito sexual y profesional, sino son mujeres que quieren volver al hogar, dejar de trabajar fuera de casa, que empiezan a cocinar ahí para sus maridos, ¿no? Entonces, bueno, cambia un poco esa visión de la mujer. Es el caso de esta influencer que se llama Rorro, Sí, puede ser, ¿no? Sí. Que fue tan criticada por... Hoy Pablo viene y le he preparado algo así, ¿es, no? Efectivamente, Rorro se ha convertido en tema de opinión Polémico, pública, sí. Pero fíjate, en todo hay matices, ¿no? Porque a Rorro la acusan de tradwife, tiene algunos componentes en sus contenidos, ¿no? Que nos pueden hablar de esta corriente, pero tiene otros que son muy posmodernos también, ¿no? Yo creo que para una Rorro la libertad sigue siendo el valor máximo de su vida, ¿no? Sí. Por tanto, creo que también es muy importante en esta época tratar de ver los matices de cada cosa, porque si no etiquetamos muy rápido. Aquí estamos haciendo un mapa, estamos poniendo etiquetas, pero por hablar de líneas generales, si fuéramos a cada caso concreto podríamos como debatir, ¿no? Y ya los últimos que pondría en el mapa son los espirituales, los nuevos espirituales. Es realmente una idea, una corriente que está llegando con mucha fuerza. Jóvenes sedientos de infinito, de religión, ¿no? Religión además nos habla de religar, por tanto de volver a vincular. Esto es claramente parte de lo que es la reacción a la posmodernidad. Pero por lo que estás contando, digamos que hemos comprado muchas motos, ¿no? De toda esta nueva posmodernidad de la que estás hablando. Hablo de que hay motos que nos han vendido y hemos comprado y sin no darnos cuenta. Solo de esta la motomami es maravillosa, Rosalía, esta la podemos comprar muy bien. Tra.
Trae, efectivamente. ¿Y qué motos podrían ser? Ya hemos hablado, ¿no? Motos de la posmodernidad. Pues eso, que la felicidad tiene que ver más con la autonomía, con el mirarte, descubrir quién eres, quererte, que nada ni nadie te impida ser lo que tú quieres ser y, por tanto, eso, vivir según tus propias leyes, llegar lejos, sea lo que sea eso. Es una vida hacia mí, ¿no? Esto nos lleva claramente a otra de las motos, que es, y esta me importa mucho, parece ser que comprometer la vida, entregar tu vida a alguien, casarte, llámale como quieras, comprometer tu vida a otras vidas, es decir, tener hijos, parece que todo esto es incompatible con la juventud. Lo que te dice la cultura es, tú vive. Claro, porque te vas a perder los mejores años de tu vida, vas a casarte, solo vas a conocer a un chico o una chica, vas a tener hijos. ¿Y qué pasa con los años? Luego no se recuperan. Efectivamente. Ese es el discurso, ¿no? Ese es el discurso. Comprometer tu libertad a un amor que merezca la pena, parece ser que eso es perder la vida. ¿Y quién quiere perder la vida? Ningún joven quiere perder la vida. Y, hombre, y además la juventud, cuanto más pueda alargarla, mejor, ¿no? Entonces antes el ciclo de la vida era nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Bueno, pues ahora es nacer y crecer durante un periodo larguísimo, incluso, pues no sé, llegando a los 40 años. Tengamos en cuenta que las mujeres con estudios de posgrado tienen su primer hijo de media en España a los 34 años. Entonces estamos hablando un nacer y crecer muy extendido, ¿no? Y luego, reproducirse y morir parece que va al final, ¿no? Como ya muy junto, cuando ya no te queda nada más por vivir. Digo que este tema me importa mucho porque yo tengo 4 hijos, ¿no? Y mi experiencia me habla de todo lo contrario. En la maternidad, en el amor comprometido, la vida florece. O sea, la juventud la puedes vivir de una manera muchísimo más enriquecida que si solo estás en tus experiencias, en tu autonomía. Entonces, creo que es una moto muy peligrosa, pero que la hemos asumido totalmente. Y si alguien no me cree, que vaya a los datos, que ahí están, ¿no? Y luego, otra moto importante, la identidad, ¿vale? Como ya los vínculos no importan, es decir, da igual de dónde vienes, hay que rechazarlo, porque lo que importa es lo que yo elijo. Por tanto, la familia, que no la he elegido, la patria, la historia, todo lo que se me ha dado, todo lo que he recibido y no he elegido, eso no tiene valor. Lo que tiene valor es lo que yo elijo. Vale, entonces, ¿qué puedo elegir? Pues lo que hago, lo que consumo, lo que produzco. Entonces ahora, cuando vamos a un grupo de amigos, cuando hacemos networking, tú llegas y dices, hola, soy Almudena, periodista. ¿Es esto lo que más me define? Antes en los pueblos, ¿no? Era Almudena, la de Felipe y Marta. ¿no? La nieta de la Paqui, ¿no? También. Efectivamente. Paco de Lucía, pues siempre Paco de Lucía. No necesitamos decir Paco el guitarrista, ¿no? Sino que le definía un poco también lo que él no había elegido, sino que había aceptado y agradecido, ¿no? Por tanto, creo que eso, que la identidad construida en la posmodernidad sobre lo que hacemos y producimos. Y por decir otra, ¿no? Creo que todo nos empuja a la novedad constante, a lo efímero, a los chutes de emoción, a los reels cada 10 segundos, de manera que estamos perdiendo la capacidad de estar conectados con el presente, con lo que estamos haciendo y valorar lo pequeño, lo que no es extraordinario, lo que no es cambiante. Entonces estamos siempre en búsqueda de experiencias al límite, ¿no? Nadie valora la cena del martes. Estás todo el rato pensando en la cena del sábado, que va a ser en el mejor restaurante de no sé dónde, con lo poco que te va a ahorrar, te lo gastas en ese ocio, ¿no? Entonces, parece que no hay nada ni atractivo ni bello en lo ordinario, en lo pequeño, ¿no? Y entonces, claro, eso nos lleva a construir vidas donde, pues eso, hay menos rutina, hay menos estabilidad, hay menos relaciones que se sostienen en el tiempo. Entonces, estas serían algunas de las motos, podríamos hablar muchas más. Y si tuviéramos que como un poco aterrizar todo esto y explicarle a un chico de 15 años con ejemplos de su vida estos conceptos, ¿cómo lo harías? Vale, si tengo que bajarlo a tierra, ¿no? Traducirlo para un adolescente. Claro, es que me cuesta incluso seleccionar algunos contenidos para decirle, ¿no te acuerdas de haber visto esto, no? Simplemente le diría, piensa en todas las veces que desde que tienes uso de razón y has consumido cultura, todas las veces que se te ha dicho que vivir consiste en descubrir quién eres, que nada te impida serlo, lo que te va a hacer feliz es mirarte, déjate llevar por lo que sientes, persigue tus sueños, llega lejos, sea lo que sea eso, ¿no?
Entonces podríamos decir que nada de esto es malo en sí, ¿no? Tiene su parte buena. Pero el problema es que son vidas que comienzan y acaban en el individuo, ¿no? En mí mismo. Que piense desde las letras de Maluma, Bad Bunny, por supuesto yo pienso que hay arte también, ¿eh? Yo consumo todos los artistas más escuchados y creo que hay mucha belleza. Hay que diferenciar, ¿no?, entre la propuesta moral y lo que es la propuesta artística. Pero que se vaya a las letras de las canciones, que se vaya a qué sensación te queda después de ver todo el perfil de una de las TikTokers más seguidas, ¿no?, en el ámbito castellano, que sería Lola Lolita, ¿no? Pues todo lo que se te transmite es la felicidad tiene que ver con la autonomía. Vive según tus propias leyes y de alguna manera vive desvinculado. Pondría solo un ejemplo más, por irnos ya no a las redes, sino a las macroproducciones de Hollywood. Los finales felices que nos proponía Hollywood hasta hace nada, generalmente acababan en beso o en boda, ¿no? Lo interesante que había para contar de la vida de alguien era justo lo previo a que esa persona se entregase a otro, ¿no? Y por tanto se casase o no, tuviese una relación, ¿no?, más estable. Creo que esto es una moto también. Hay cosas interesantísimas después de dar ese paso, ¿no? Pero bueno, esto daría para otra conversación. Los finales felices que nos proponen ahora, por ejemplo, La La Land, que es una película buenísima desde el punto de vista cinematográfico, fenómeno de la crítica mundial, archipremiada. Bueno, pues La La Land por primera vez propone ese final mucho más posmoderno. Voy a hacer un poco de spoiler, los protagonistas se conocen, se gustan, ¿no?, empiezan a apoyarse mutuamente, por tanto a quererse, ¿no?, y se acompañan cada uno un poco en sus sueños profesionales y personales, son artistas. Bueno, pues hay un momento en el que se hace patente, porque la vida es así, que si quieren apostar el uno por el otro de verdad y construir algo para siempre, cada uno debe renunciar en parte a su sueño profesional. Y deciden que no. El nuevo final feliz es decido priorizarme. Con pesar, ¿no?, se separan con cariño, pero bueno, lo importante es seguir mi propio sueño autónomamente, sin que el amor me estorbe. Entonces, ahí están, ¿no? Ahí están esas motos, que es la realización personal entra en contradicción, por ejemplo, con el amor, ¿no?, con los vínculos valiosos. Me he quedado yo pensando con lo de la música. Si tuvierais que elegir vosotras ahora dos artistas, ¿a cuál elegiríais? ¿A Taylor Swift, que puede tener a lo mejor pues, un perfil más tradicional, o a la Bichota? ¿Con cuál de las dos os quedaríais? Bueno, tú sabes que yo soy muy Swiftie. Sí, ya Swiftie, total. ¿Y tú, por ejemplo? Pero yo soy una enamorada también. Así que... Yo diría que cada una tiene lo suyo. Sí, Taylor Swift también es un ejemplo muy interesante de... Tiene un poco de todo igual. No solo enamorada, perdida, sino... Efectivamente, ha ido cambiando, ¿no?, cómo ve la vida y su discurso, ¿no? Por eso tiene, no sé cómo le llama, ¿no?, pero las eras, las épocas. Entonces yo creo, fíjate, el estudio de Taylor Swift daría efectivamente para una tesis doctoral sobre los jóvenes posmodernos. Sí. Oye, ¿qué de esta afirmación de sé tú mismo, haz lo que quieras? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues ahí el sé tú mismo, haz lo que quieras, nos habla de algo profundamente humano, que es el deseo. Y es que el ser humano tiene un deseo, una sed de infinito, que por tanto nunca se sacia del todo, ¿no? Aquí me gusta citar a José Fernández Castilla, que lo explica de manera magistral. El deseo en las personas tiene como una doble forma y por tanto puede ser muy positivo o muy destructivo también, ¿no? Tiene una forma posesiva, deseamos aquello de lo que carecemos, ¿no?, ya sea bienes materiales, las experiencias, pero el deseo termina cuando consigo lo que busco, ¿no? De alguna manera la fama deseada muere con el aplauso. Entonces, esa sed de poseer, sumada además al desarrollo tecnológico que tenemos ahora, donde las opciones son infinitas, vete a Tinder, o sea, posibilidad de relaciones sin fin, vete a Amazon, el scroll infinito de las redes, buscamos, ¿no?, esa posesión, pero en cuanto lo tenemos, aquello muere, ¿no? Entonces deseamos cada vez más en esta vertiente del deseo, ¿no?
no hace falta tener un punto de vista antropológico o filosófico concreto. Yo animo a los que nos están escuchando que piensen qué sensación te deja después de haber estado scrolleando durante 40 minutos seguidos, ¿no? ¿Qué es lo que te queda? ¿Ha habido mucho que te haya servido, ¿no? Para la vida? ¿Has poseído algo que te deja una sensación de satisfacción? ¿O te quedas un poco igual que estabas o incluso con una peor. sed mayor de seguir poseyendo y consumiendo, ¿no? Hay otra forma del deseo, que es la comunicativa, que es súper interesante porque como buscamos continuamente descubrir quiénes somos para comunicarlo a otros, ¿no? Para comunicarlo ya sea en el amor, ya sea en el trabajo, buscamos proyectarnos en aquello que nos rodea, ¿no? Porque la existencia se nos ha dado, entonces queremos darnos a otros. Entonces, en este deseo más comunicativo es bonito porque es un círculo vicioso. Perdón, un círculo virtuoso, al contrario que lo otro, ¿no? Un círculo virtuoso. Cuanto más nos damos, cuanto más damos lo que somos a otro, más nos tenemos, más sabemos quiénes somos. Entonces, a más darse, ¿no? Más poseerse. Entonces, yo creo que claramente este es el deseo que habría, no sé, del que hablar más, ¿no? Es una cosa muy de fondo, pero nos vuelve a hablar de los vínculos y de lo que nos conforma como seres humanos. Has hablado de redes sociales. La siguiente pregunta está relacionada con ello. A ver. ¿Hasta qué punto crees que las redes sociales han cambiado lo que entendemos por cultura, ¿no? Hemos hablado mucho de ese concepto. ¿Y cómo crees que específicamente las plataformas como Instagram o TikTok han transformado la manera en que los jóvenes forman sus propias ideas? Vale, esto me interesa muchísimo porque creo que todavía no hemos llegado a aceptar que el mundo digital no se contrapone al mundo real. El mundo digital y el mundo físico son reales los dos. Ambos forman parte de la realidad que vivimos, ¿no? Entonces podríamos decir que Internet, las redes sociales han venido a cambiar el paradigma de la existencia humana. Hemos entrado en un cambio de era, en el inicio de la cultura digital, ¿no? Internet no es solo un avance tecnológico. Aquí rescato una idea de Abel de Jesús, que es teólogo y youtuber, y creo que esta combinación es muy interesante, hay que escucharle. Estoy muy de acuerdo, que dice que en Internet no se usa, en Internet se vive, en Internet somos. No tanto se está, sino que en Internet somos. Benedicto XVI ya hablaba de el continente digital. Las redes sociales, Internet, es un lugar que habitamos. Es que no podemos negar que pasear por las calles de Madrid pues tiene un impacto en nuestra experiencia humana, ¿no? Es una cosa física del mundo real, diríamos, del mundo físico. Pasear por infinitos perfiles en Instagram de gente desconocida, escucharles, meterte en su vida hasta la cocina, eso tiene claramente una experiencia en lo que somos. Estamos paseando, estamos habitando Internet, estamos viviendo, estamos siendo allí, ¿no? Por tanto, hay que darse cuenta de que la cultura digital pues ha cambiado cómo vivimos, cómo experimentamos, y hay un claro también cambio en el orden comunicacional. Antes la prescripción de la cultura estaba delimitada a unos pocos, los medios tradicionales o de masas, la cultura del entretenimiento, ¿no? Pues eso, Hollywood. Esos son los que lanzaban unas ideas, ¿no? Al espacio público y que nos iban entrando y que le íbamos a lo mejor comprando, que además tenían sus propios sesgos, ¿no? Ideológicos. Por eso durante mucho tiempo no han entrado determinados referentes, ¿no? O ideas en lo que hemos consumido, al menos los millennials, ¿no? Y los Z también como cultura. Ahora no. Ahora este poder cultural se ha democratizado totalmente. Cualquier persona tiene su propio púlpito, solo para difundir sus ideas, ¿no? En la conversación, solo con crearse una cuenta de redes sociales. No hay que ser ingenuos, hay un algoritmo que también promociona unas ideas u otras, pero realmente la influencia ahora mismo es terreno de los creadores de contenido. Está dominado por ellos, ¿no? No tanto por los medios, que ya poca gente lee, ¿no? El periódico, o ya los jóvenes ya no ven la televisión tradicional, ¿no? Entonces, cultura es sinónimo de creadores de contenido ahora mismo en redes sociales.
en las redes sociales, medios sociales, hay como una comunidad, ¿no? Pero plantear también una comunidad ahora mismo sin que suene a sermón, ¿no? Como algo antiguo. Hay una necesidad para volver a plantearla, ¿verdad? Sí, por lo que hablábamos, posmodernidad es igual a desvinculación profunda, por tanto, importa más que nunca la comunidad. Pero creo que hay que empezar por el principio. La comunidad familiar, por empezar, ¿no? Reconocernos hijos, aceptar lo recibido, aceptar las raíces. Hay que empezar por ahí, porque eso nos va a hablar de lo que somos, de quiénes somos, y eso nos va a ayudar luego a buscar, ¿no? Mejor qué queremos aportar al mundo, cómo queremos desarrollar nuestra vida. La autonomía como último ideal humano está negando irremediablemente lo que somos y lo que necesitamos, ¿no? Y hay que buscar también otras comunidades a partir de ahí, ¿no? Por supuesto la familia extensa, por supuesto la familia que uno elige. Aquí entramos otra vez en la elección, que es posmoderna, pero realmente los amigos, ¿no? Verdaderas amistades, conversaciones cara a cara. O sea, no puede ser que nuestros vínculos importantes en la vida estén intermediados por la pantalla, por el like. ¿Quién está verdaderamente, ¿no? Cuando uno está mal? Entonces, eso, ir avanzando ahí, ¿no? Y luego, por supuesto, hay una necesidad de comunidad también grande en la sociedad. Las formas de vida que llevamos ahora en las grandes ciudades es que nos empujan a no conocer a nuestros vecinos, son absolutos desconocidos. Cada uno es un átomo flotando en el espacio y no nos preocupa verdaderamente, ¿no? Las vidas de los demás. Entonces, bueno, no sé, hay que volver a asociarse, a entrar en contacto con el otro. Y el peligro para construir esta comunidad, claramente yo creo que está en la polarización, ¿no? Empezar a ver a las personas a través de etiquetas, el no entrar en los matices, el no ser capaces de luchar por una causa común, aunque en muchas otras cosas no estemos de acuerdo. Podemos unirnos, ¿no? En torno a ideas compartidas. Entonces, claramente hay que volver a hablar de comunidad, pero iría como de lo original, ¿no? O de lo pequeño a lo más grande. ¿Y cómo, por ejemplo, cambiar la narrativa para que los adolescentes, para que los jóvenes vuelvan a florecer? Tiene que ver esta pregunta un poco con todo lo que hemos hablado. Cambiar la narrativa supone ocupar espacios en la conversación digital. Estar ahí, que ahí es donde están los jóvenes. Pasamos de media unas 5 horas en Internet, en las redes sociales. Pienso en los que son orientadores, en los adultos. ¿Quieres cambiar esa narrativa? ¿Quieres hacer propuestas? Por supuesto en las aulas, por supuesto en la familia. Creo que eso tiene un gran impacto en la vida de los jóvenes, pero en la cultura digital también no podemos negarnos a estar ahí. No hay que mirarla con desprecio. A veces yo creo que esto es propio de la historia de la humanidad, ¿no? Siempre los mayores miran con mucha desconfianza a lo nuevo, ¿no? Pero aquí yo animo a los adultos a asomarse con interés a la cultura digital. Hay muchos riesgos, porque cuando el espacio es abierto, todo lo malo entra, pero todo lo bueno también. Entonces, promover perfiles, ideas, personas que divulguen bien sobre conocimientos, sobre ámbitos de la realidad que sean interesantes y por tanto que los jóvenes aprendan mejor. Necesitamos referentes que planteen más preguntas que certezas, porque ya a lo mejor venimos un poco cansados, ¿no? de modelos de vida y pensamientos como muy estereotipados, ¿no? Entonces hay muchos creadores de contenido animando a los jóvenes a pensar por sí mismos, ¿no? Hay que aprovechar que la cultura es abierta para estar allí, para estar en el mundo digital, que es donde están los jóvenes. Has mencionado antes a los orientadores, sí. Queremos plantearte un roleplay. Sí. Muy bien. Imagínate que un orientador o un tutor te dice, cada vez que hablo de esfuerzo o de verdad, mis alumnos me miran como si esto fuesen conceptos pasados de moda. ¿Cómo pueden hacer estas personas en esta situación para que no se sienta como sermón al hablar de estos temas tan importantes, pero también tan profundos con los chicos? Vale, pues yo a este orientador lo que le diría es, otra vez, aprovecha la realidad que tenemos.
aprovecha cómo son los jóvenes. Tira de los contenidos que consumen. Es una primera manera de empezar a hablar su lenguaje, porque proyectas a lo mejor en la pantalla 4 reels. Vamos a comentarlos, ¿no? Intenta proyectar algo que ellos hayan consumido el día anterior, ¿no? O sea, porque estar donde están, para eso tú también tienes que bucear un poco, tienes que meterte con interés en qué es lo que siguen, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Quieres hablarle de la cultura del esfuerzo? Ponle a todos los nuevos estoicos, ponle a la gente en el gimnasio, proyectas y después comentas la realidad. No tengas miedo a la realidad que viven, coméntala. Genera un espacio de diálogo. Da también un margen de silencio. Vemos un contenido, paramos, cada uno piensa y luego hablamos, ¿no? De manera que yo como orientador no doy tanto un sermón, no propongo unas certezas, sino que les ayudo a través de las preguntas a llegar a la verdad, ¿no? Y es la mejor manera de llegar también. La verdad arraiga en el corazón cuando yo he podido buscarla, ¿no? Por mí mismo. De manera que vete a donde están, habla su lenguaje, proyecta algo que ya consumen, que ya han visto, y a partir de ahí habla con ellos, ¿no? Porque puedes hablar perfectamente, si eres un profesor de filosofía, de todas las corrientes filosóficas, los estoicos. Puedes hablar de todos a través de 4 perfiles de redes sociales. Claro. Me parece que es una buena manera para generar para romper esa brecha intergeneracional. Y ya para finalizar, no sé si nos podrías dar un par de ideas, ¿no?, que nos ayudasen a empezar un diálogo cultural posmoderno. Bueno, pues partiría de la base de orientador, padre, adulto. Asómate a la cultura digital y posmoderna con interés. No la rechaces. Conócela. Hay mucho muy bello en ella. Hay oportunidades. Y por supuesto también hay riesgos, ¿no? Pero no funciones al margen. Tampoco seamos ingenuos, una vez que te metes en redes, te enganchas. Uh-huh. Sí. O sea, es decir, la adicción, sí, efectivamente, pero me parece que compensa el riesgo cuando eres orientador, ¿no? Algunas ideas más. Enseña a pensar bien, ¿no? A buscar la verdad. Ayuda a los jóvenes a desarrollar ese análisis crítico y para eso genera espacios de silencio y de diálogo, que es lo que no tienen nunca. Ahora mismo en las vidas de cada uno no tenemos momentos de parón, ni siquiera por la noche, ya no hablamos con nosotros mismos, por tanto estamos recibiendo muchos contenidos que no sabemos integrar, ni siquiera sabemos contarnos nuestra propia historia. Un ejercicio interesante es escribir, porque uno va poniéndole palabras a lo que piensa, ¿no? y a lo que siente. Por otro lado, se habla mucho de pensamiento crítico. Gregorio Luri habla del pensamiento riguroso, ¿no? Para poder pensar bien, con capacidad de crítica, hay que tener conocimientos, ¿no? Entonces, todo lo que está en la pantalla no está aquí. Entonces, yo creo que sigue importando, ¿no? Más que nunca, integrar esos conocimientos para con esas bases poder pensar bien, ¿no? Lo hablaba antes, generar esos espacios, ¿no? Ahora también pensando en padres, pero se puede pensar en colegios. ¿Dónde veraneáis? ¿Hay ratos de estar juntos donde no interesa el móvil? ¿Hay ratos en la naturaleza? Necesitamos que las conversaciones surjan, que no estén intermediadas totalmente, ¿no? Por el teléfono, por el smartphone. Comentar la realidad, que lo he dicho antes, ¿no? Mirar a las cosas que ocurren y a partir de ahí hablar, no desconfiar, conocer las cosas. Y por último hablaría, por supuesto, de cultivar la interioridad, porque sin silencio no podemos aprender quiénes somos, hacia dónde queremos ir, ¿no? Para los cristianos la oración es un buen método, ¿no? Porque no solo es un silencio, sino que es un silencio habitado. Hay un Dios persona, ¿no? Que te escucha y que recoge lo que te pasa. Pero bueno, la meditación, cada uno como lo considere, ¿no? Pero necesitamos interioridad también.
Pues Almudena, ha sido un placer tenerte hoy con nosotros y si te fijas, hemos hecho algo un poco posmoderno. Hemos elegido estar nosotros hoy aquí libremente, pero a partir de esa elección hemos establecido un diálogo. Hemos formado una pequeña comunidad y hemos ido en búsqueda de la verdad. O sea que yo creo que hoy vamos. Misión cumplida, ha sido una charla Totalmente. muy fructífera. Gracias. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a vosotros.